paso, cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que... Continuamos en La Tucumana de Mañana y ya estamos con ella. Es una alegría tenerla siempre, a nuestra querida Gaby Neme. ¿Cómo estamos, Gaby? Hola, Anita, buen día. ¿Todo bien, vos? Buen día, todo bien, todo bien. Y hoy vamos a hablar de un lugar también que es emblemático, no solo para la capital, sino para Tucumán. Nos ubicamos en zona sur, Palacio de Tribunales. Así es, el Palacio de los Tribunales, que relativamente nueva es su historia. ¿Te acuerdas que hemos hablado un par de veces que hasta que se hace la Constitución, recién surgen los 3 poderes del Estado? Sí. Entonces todavía hasta ese momento no había obviamente edificios para albergar esos poderes. Entonces se hace especialmente tribunales para albergar el nuevo poder, que era el Poder Judicial. Y bueno, y funcionaba en principio en un lugar en la Crisóstoma del 300 y hasta que se hace el edificio en sí, bajo un concurso, el primer concurso público que se da en la provincia. Sí. Que ahí lo gana el arquitecto Esquirru, y en 1939 se inaugura el Palacio de Tribunales. Ahí estamos viendo... Ahí vemos fotos de la construcción, la verdad que es también un edificio maravilloso el que tenemos de tribunales. Ahí se ve fotos, es el día de la inauguración, en donde en el medio se le ve al obispo Piedrabuena, a un lado Miguel Campero, que era el gobernador en esa época, que hemos hablado mucho de él también acá, y del otro lado Heller, que era el presidente de la Corte Suprema. Y ahí vemos imágenes también de los primeros años de tribunales. Esa es la imagen. Es imponente, ¿no? Imponente, la verdad, de la escala. Justamente eso es lo que querían lograr. Porque en esa época era la época de la década infame, de los gobiernos de facto. Entonces, el gobierno quería ejercer su poder también a través de la arquitectura. Entonces, hacen esa arquitectura imponente que se implanta sobre el terreno y se destaca con una escala monumental. Entonces, este edificio responde a esa cosmovisión que había en ese momento, incluso se inspira en los edificios europeos de los gobiernos totalitarios, de Hitler, de Franco, toda esa escala, ese tipo de arquitectura para generar como cierta ¿Qué nombre sumisión. tiene? Esta es arquitectura imperial, se llama, o imperialista. Sí. Entonces, la gran escala, tienen como grandes órdenes a muchos pisos, el tipo de material que se utiliza, que es como material atemporal, que da una imagen de sobriedad, de lujo, de duración a través del tiempo. Y ahí vemos imágenes, Anita, de lo que existía antes de tribunales en ese lugar. Ese era el mercado del sur. ¿Era qué? El mercado del sur se llamaba. Mercado. Era un mercado para provisión, digamos, de toda esta zona, como si fuese el mercado de abasto, pero en esta zona, en el barrio sur. Y ahí el interior. Claro, el interior. Estas fotos me mandó el arquitecto Tosi, que trabaja en tribunales, que le agradezco, que es del proceso de restauración que están ahora en los interiores de tribunales. La verdad que interiormente no sé si has entrado, pero también es imponente. Los pisos, todo. Todo. La escala, los pisos, el lujo. Y vos entrás, subís esas escaleras, digamos, por ambos lados, visto que da el pasaje Díaz Vélez y del otro lado da hacia la 9 de julio. Son las 2 entradas principales. Sí. Y esas conducen a estas escaleras que te llevan a este hall central, que está coronado por la cúpula, que se ve desde el exterior, esa cúpula como escalonada, y como que es jerárquico ese espacio, es muy imponente. Sí, ¿qué año fue, Gaby? De 1939. 1939. Sí, ahí vemos también los interiores. Ves unos espacios como muy sobrios, sin ornamentación, o sea, totalmente despojado, que contribuye a esa imagen. Y esas imágenes que vemos ahí es en el 2017 se hace toda una intervención para jerarquizar el edificio y poner toda la iluminación como que para jerarquizar el patrimonio, el edificio como patrimonio. Sí. Entonces se hace, la verdad que quedó muy buena la iluminación que han hecho unos especialistas. Parte, esta aérea es... Y ahí vemos esa hermosa. área, y ves a la derecha hay un edificio alto, que es el que se inauguró hace poco, es un anexo a tribunales, como este edificio en sí cubre toda la manzana, no tiene posibilidades de crecimiento. Claro. Entonces, como ya quedaba corto, digamos, de espacio y todo, se hace el anexo al frente, este edificio en altura que se inauguró hace 2 años, por ahí, menos, sí. Y escúchame, Gaby, ¿y cuánto tiempo lleva hacer algo de esas características, con tantos detalles y todo lo que vemos ahí? Bueno, en esa época se hacía rápido, porque había una muy ¿Por qué buena... antes se hacían rápido y ahora no? Y ahora demora tanto. Yo creo que son varios factores. Uno,
era toda una cosmovisión de querer generar edificios del Estado, del gobierno. Había muy buenos recursos económicos que se los administraba mejor, me parece, que Claro. en ese momento. Entonces había que empezar y terminar las cosas. Entonces, esto creo que se hace en 3, 4 años nada más. Sí, O porque sea, vemos los detalles, los pisos, o sea, es como que sí, los milimétrico. materiales, o sea, todo piedra, mármol, un lujo que ya no sé si se hacen los edificios así de esa forma, digamos. Por Sí, eso bueno. también dura a través del tiempo, o sea, tiene casi 100 años y está impecable el edificio. Y además, ¿qué otros edificios de esas características tenemos acá? Sí, bueno, por ejemplo, este edificio lo hizo la empresa Sollazo Hermanos. ¿Te acuerdas que hemos visto la Caja Popular? Sí, Que es de sí, la sí. misma época y lo hace la misma empresa. Sí. También o sea, los materiales son similares a los que se utilizan. Toda una serie de los edificios públicos de ese momento. La Casa de Gobierno. Hay una imagen que hay por ahí, Sí. una aérea, que es un plan que se hace en ese momento. Ya vamos a ver. ¿Has visto que Tribunales da con una calle, que es el pasaje 2 Sí. de abril? Que se Sí, sí. corta. Frente a la plaza. Exacto, frente Sí. a la Plaza Irigoyen. Se corta ahí en lo que es la calle Piedras. Sí. El proyecto ¿Este? original era hacerse una avenida central, se llamaba. Entonces, vincular los dos poderes, el poder judicial y el poder ejecutivo, o sea, vincular con la Casa de Gobierno. Entonces se empiezan a expropiar las viviendas de lo que era donde está el pasaje 2 de abril, se demuele toda esa parte para abrir esa calle. Pero como era muy costoso para el Estado pagarle a la gente la expropiación para que se traslade a Sí. otras viviendas, se frena eso y no se continúa con el proyecto de hacer esa avenida central. Quería que desemboque en Plaza Independencia. Exactamente, como vincular Unas cuantas plaza cuadras con para- plaza, unas sí. cuantas cuadras Para quedaban expropiarse, todavía. sí. Sí, era un proyecto que la verdad que hubiese sido fantástico, que lo hizo el arquitecto Ángel Guido, que era muy destacado en la época. Sí. Entonces, bueno, había toda una política, como se hizo en Buenos Aires, viste que se demuele de los dos extremos del cabildo para abrir esas calles y como generar toda una cirugía urbana. Bueno, querían hacer esto acá, pero quedó trunco y quedó ese pedazo que es el pasaje 2 de abril. Claro, claro, claro. Bueno, hermoso, hermoso edificio y siempre es bueno saber un poquito de nuestra historia, que es medianamente nuevo, pero la Sí. verdad que imponente. Sí. A mí nunca ingresé, pero la verdad que las fotos que uno ve, Sí, vale la pena entrar un poquito y ver, digamos. ¿No? La verdad que es otra cosa, otra escala, otro espacio. bueno, y ustedes los que miran todo lo que tiene que ver con patrimonio, cuando ves este tipo de edificios, ¿son uno de los últimos así de esas características que se hicieron? Sí, sí, porque nuestra obra pública es hasta los años 40, 50, son los últimos edificios públicos que se hacen. O sea, de esa escala. Ahora Sí. sí, por ejemplo, se hizo, viste, el edificio nuevo de la legislatura. ¿Cómo la pero- ven? Bueno, ya vamos a es hablar otra en su historia momento. eso, Ya vamos sí. a hablar en su momento. Pero Sí. bueno, de ese tipo con esa cosmovisión, bueno, de esa época. De ahí no tenemos mucho más. Bien, bueno, gracias Javi. A Gracias vos, por Rita. porque cuando hablamos con vos nos detenemos un poquito en toda la vorágine en la que vivimos y nos detenemos a observar y a valorar también lo que tenemos muy cerquita. Bueno, me alegro. ¿Te vemos la semana que viene? Nos vemos si Dios quiere. Dale, Que estés bien. gracias, la gran Gaby Neme, como siempre, aquí en La Tucumana de Mañana. ¿Cuál lo seguimos? De esta manera. Ah, con un tema que pidió Gaby, ¿eh? Claro, Dale, Ciro. ¿te gusta? Obvio. Dale, vamos.